tardes. Vamos a dar comienzo al panel de generación distribuida, acumulación de energía. Nos acompaña Guillermo Mateos y José Caram acá presencialmente, y a distancia Carlos Kerk desde Argentina y Francisco Donato desde España. Así que vamos a comenzar con la presentación de José Caram. José Caram es ingeniero electricista, opción sistemas de potencia, egresado de la Universidad Santa María en Brasil en el año 1983, con reválida en la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Se ha desempeñado como encargado de montaje de estaciones en Teima, Uruguay Sociedad Anónima, y en UTE como gerente de distribución del interior, en planificación y desarrollo, en proyectos internacionales del área de distribución de energía y en el proyecto de mantenimiento y gestión de activos. Actualmente se desempeña como asesor de presidencia de UTE. Así que, José, cuando quieras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles a ustedes brindarnos esta oportunidad para poder presentar la experiencia que está intentando desarrollar UTE con el tema de que nosotros le llamamos el Plan Estratégico Uruguay 100% eléctrico. ¿Quién va? Ahí tú avanzas. Con el verde. Sí. ¿Por qué sucede todo esto? A ver, en particular nosotros tenemos información, el Estado uruguayo tiene información acerca de los hogares en el medio rural que no cuentan con energía eléctrica, fundamentalmente el lado de UTE, pero bueno, existen algunos establecimientos rurales que se disponen ellos mismos de grupos generadores, paneles, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que tenemos, pueden ver ahí lo que tiene que ver con la encuesta continua de hogares. Estamos hablando de unas 2.500 familias en el ámbito rural que no cuentan con energía eléctrica y que básicamente ese es el objeto, digamos, del lanzamiento de este plan Uruguay 100% eléctrico. Esto simplemente para tener una idea en el contexto en que estamos hablando. Acá está el Uruguay con sus líneas de irrigación de casi todo el territorio. Básicamente la mayor parte de estas redes son en 15 kilovoltios, que las vemos en color marrón. Las de verde son las de 6 kilovoltios, básicamente vinculadas a las plantas urbanas de las ciudades y alguna pequeña extensión rural. Básicamente, entonces, cuando miramos este mapa, vemos que hay una cantidad de claros en blanco que allí existen fincas rurales, que son estas 2.500 que estábamos hablando. Esto es básicamente las líneas habituales de UTE, hay ejemplos. Y esto tiene que ver también con la historia de UTE en los últimos 30 años. Hay registros más finos desde el año 1992. Entonces, básicamente estamos hablando de que en 30 años de planes de electrificación rural, UTE ha logrado desarrollar 35.000 kilómetros de líneas rurales. Como pueden ver también, esto tiene una tendencia en cierto aspecto decreciente, que lo que está diciendo es básicamente las fincas rurales que restan electrificar están en territorios menos densos y donde los costos básicamente de la extensión por cantidad de usuarios es muchísimo más alta que lo que veíamos al principio de estos planes en la década del 90. También sucede algo parecido cuando analizamos la evolución de las subestaciones con transformación media tensión, baja tensión. Tenemos que en los últimos 10 años básicamente se han aumentado en 15.308 subestaciones, ¿tá? Y eso indica que es muy dinámico todo el desarrollo que hace UTE con relación a la electrificación, pero que de todos modos, a pesar de todo eso, tenemos una barrera difícil de llegar, que es la que tiene que ver con los usuarios que están muy lejanos a nuestras instalaciones. Aquí las subestaciones típicas, las conocen todas. ¿Y qué es lo que pasa? En la reglamentación de UTE para la electrificación rural, UTE aporta los materiales básicos para la construcción de las redes y los propios interesados son los que contratan empresas a los efectos del montaje de esas líneas. Entonces, UTE aporta un determinado valor, un porcentaje de la inversión para que estas obras sean posibles,
pero hay un costo importante, significativo por kilómetro de red para los vecinos a los efectos de que las empresas construyan esas instalaciones. Para tener una idea, esos costos por kilómetro varían muchísimo de terreno, suelo duro, etcétera, pero en general de las zonas que nos están restando, porque los emprendimientos básicamente agroindustriales están más hacia la zona sur o en terrenos que tienen mayores fertilidad, etcétera, etcétera, y esos de alguna forma ya se electrificaron hace muchísimos años. Quedan los predios más duros en cuanto a suelos, etcétera, etcétera, y los costos de esas líneas, de lo que tienen que pagar los usuarios, digamos, a las empresas, ronda entre los $7.000 y los $10.000 el kilómetro, si es monofásico, o sea, lo que nosotros llamamos MRT, monofilar con retorno por tierra, o son trifásicos. Entonces, al haber lo que se ha decidido en este periodo de gobierno es que se haga el intento de completar las 2.500 fincas rurales que no disponen de energía eléctrica para que esa gente cuente en definitiva con la electricidad. Un paréntesis acá de lo que vayamos a explicar, digo, nosotros estamos acostumbrados a ir a los lugares estos, a las reuniones con los grupos de vecinos, que hace muchos años que están de alguna forma deseando y solicitando contar con energía eléctrica a través de líneas convencionales, y de las cosas que surgen es, por ejemplo, lo primero que vemos en esas reuniones es que en general es gente, personas de avanzada edad. En el campo, en esos lugares, no quedan jóvenes y básicamente las explicaciones que nos dan es, en esos lugares, sin celular, sin internet, sin computadoras, sin televisor quizás también, poca gente joven decide quedarse en esos lugares. Entonces, hay toda una connotación social que no corresponde entrar acá en detalle, pero en definitiva hay una necesidad a nivel de país, a nivel del Estado uruguayo, en definitiva decir, son pocas en definitiva las familias que van quedando, y es necesario hacerles llegar la energía eléctrica. El kit fotovoltaico que nosotros estamos pretendiendo instalar es un kit que cuenta con 4 paneles de 450 vatios, un inverter regulador de carga para 2 kilovatios y la estimación que hacemos nosotros es que la autonomía va a ser superior a los 2 días. El banco de baterías son 12 baterías de 2 voltios y 500 ampere-hora. Y después, bueno, la estructura, etcétera, todo lo que se monta con empresas contratadas que UTE contrata a esos efectos, y particularmente con un electrodoméstico neurálgico, digamos, para todo este tipo de instalaciones, es el tema del refrigerador freezer. En el ámbito rural, obviamente, es algo muy útil, mucho más útil que en definitiva en la ciudad, porque esa gente está distante y no puede ir a hacer el surtido todos los días al boliche de la esquina. Están a muchos kilómetros, entonces el tema de la conservación de alimentos y también lo que tiene que ver con la propia producción ganadera, que es la conservación de vacunas para el ganado, requieren refrigeración para poder llevar a cabo esto. Entonces, en el kit fotovoltaico que instala UTE también se provee un refrigerador freezer eficiente a los efectos de que si no lo haces, seguramente en esos lugares alguna ladera vieja de la ciudad va a llegar por allá y eso sencillamente va a ser el detonante de que la eficiencia y el comportamiento o la confiabilidad de ese kit no vaya a funcionar. Ahí tenemos alguna imagen de algunos ejemplos que ya están instalados, pero es básica. En estos anteriores eran de 3 paneles, con convenios que había hecho UTE antes con la Dirección Nacional de Energía, Antel, etcétera, y ahora estamos planteando justo la instalación de 4 paneles. El sistema fotovoltaico, entonces, como decíamos, se va a proveer también la instalación eléctrica interior de la vivienda con 5 tomas, 5 picos de luz, con 5 lámparas LED. Esto va a poder hacer el uso del refrigerador que estábamos hablando y del equipamiento normal de comunicaciones, internet, etcétera, etcétera. Y también lo que tiene que ver con la posibilidad de que tengan una bomba de agua de uso doméstico. Y nosotros apostamos también que cuando haya mucho sol y no voy a decir el ama de casa, sino que también hay maridos que lavan la ropa,
que puedan hacer el uso del sol para secar la ropa, que también para cargar las baterías. Entonces estamos suponiendo de que para lavarropas para lavado de agua con agua fría, es posible también que puedan gestionar el tema de los niveles de sol, digamos, con el tema del propio proceso de lavado. Esta tabla un poco lo que quiere reflejar es lo siguiente. A ver, nosotros somos conscientes de que las 2.500 familias que restan electrificar, hay muchas de esas familias que no están tan lejanas, están en un término medio de distancias. Entonces UTE va a tener que hacer un esfuerzo de modificando alguna reglamentación y modificando algunas otras pautas y criterios de diseño, etcétera, tratar de los que están más cercanos, en definitiva, volcarlos al sistema eléctrico interconectado a través de los desarrollos de red convencional. Y básicamente eso es lo que estamos hablando, es que en el eje horizontal tenemos, por ejemplo, los kilovatios horas esperados de consumo. Obviamente, cuando las necesidades de la gente sea superior a 200, 300, 400 o 500 kilovatios horas mensuales, no va a poder ser posible hacerlo a través de paneles solares. Y lo que nosotros estamos diciendo es, lo que está sobre la columna de la izquierda, básicamente hasta 130 kilovatios horas mensuales de promedio, en el verano va a tener mayor disponibilidad. Y con los kilómetros que están en el eje vertical, lo que estamos diciendo es, el cuadrante superior izquierdo, básicamente van todos son todos candidatos para los paneles, los kits fotovoltaicos. Estos kits fotovoltaicos obviamente son, si se instalan, si son de interés de la propia gente. Hay gente que seguramente ya dispone de algún otro equipamiento y va a preferir vivir así o vivir de la naturaleza sin iluminación. Tiene todo el derecho del mundo. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos sugiriendo es que a toda esa gente que está en esa situación, o sea, 3, 4, 5 kilómetros de nuestras instalaciones, y que los usos que tiene internamente son los residenciales típicos, sin calentamiento de agua eléctrica, sin calefacción eléctrica y sin cocción de alimentos eléctricos, que eso en el campo habitualmente, hoy por hoy ya lo hacen con gas o lo hacen con leña. Entonces nosotros estamos básicamente apuntando al uso del equipamiento electrónico y eléctrico que estábamos mencionando antes. Pero básicamente el plan consiste entonces en dos ejes. Un eje que tiene que ver con la búsqueda del abaratamiento de las extensiones de las redes convencionales, y lo que tiene que ver con la instalación de los kits que mencionábamos antes. En el tema de lo que tiene que ver con la extensión de las redes rurales hoy, nosotros lo que percibimos, y lo decíamos, lo comentábamos antes, básicamente acá lo que se está, los que están requiriendo este servicio de extensión de red es gente que está relativamente cerca, próxima de las redes, pero que tiene una demanda eléctrica similar a lo que es un hogar familiar, digamos así, con usos domésticos. No estamos hablando acá de que hay un arrocero, que hay un tambo o que hay una agroindustria de riego o lo que fuera que esté requiriendo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos promoviendo aún más el uso del sistema monofilar con retorno por tierra, donde nosotros estamos modificando algunos determinados diseños, particularmente en lo que tiene que ver con UTE. Los diseños que estaban normalmente en uso eran diseños de líneas MRT, pero que tuvieran la capacidad de pasarse en algún momento a trifásico, y eso obligaba a que los vanos, en definitiva, estuvieran entre 90 y 100 metros. La distancia entre una columna o un apoyo y otro. Hoy por hoy estamos diciendo, vamos a favorecer el desarrollo para estos casos particulares, y vamos a permitir vanos de 140 metros, lo que debiera redundar en disminución de costos efectivo. Hay otros criterios vinculados a los diseños y a los trazados y por dónde llevar esos trazados, y hay algunas otras cosas más que seguramente vamos a ir implementando, pero en definitiva eso es lo que comprende el plan Uruguay 100% eléctrico. ¿Qué es lo que pasa? Esos kits fotovoltaicos que estamos diciendo que es voluntad de la gente de poder contar con esos kits, nosotros, a los efectos de que sea exitoso el plan, tenemos claro de que hay distintos perfiles de ingresos económicos por parte de estos usuarios rurales, pero que si nosotros no nos adecuamos a esa realidad, el plan no va a funcionar. Entonces, en este caso,
Puntualmente hay un gran apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el sentido de el cliente tipo que estamos hablando, que es para ponerle un nombre, el establecimiento rural normal, básicamente del norte, con algunas centenas de hectáreas en balastro superficial, etcétera, etcétera, en el basalto superficial, y lo que tiene que ver con este tipo de cliente, básicamente lo que se le estaría cobrando como cuota mensual es algo vinculado a la inversión que se requiere hacer. O sea, se calculan los valores actuales netos de todas las inversiones, porque las baterías que con su supuesta vida de 5 años se van a cambiar por parte de UTE, los inverter con 10 años los va a cambiar UTE, y los mantenimientos correctivos que tenga que hacer los va a cambiar UTE. Entonces, básicamente, con una cuota que en el directorio de anteayer se aprobó en UTE, el directorio desde la semana pasada se aprobó que este cliente tipo podría estar pagando 2.200 pesos mensuales con las pautas que manejábamos antes. Y lo que tiene que ver con el cliente productor familiar, que es una categorización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o también el de MEVIR aislado. El de MEVIR aislado es aquel que MEVIR construye una casa aislada fuera de lo que son los complejos de MEVIR, que están todos en comunidad, digamos. Esa gente pudiera estar pagando una cuota aproximada de los 600 pesos mensuales. Y el cliente de inclusión social que está inserto en un programa de Plan Mides, tarjeta TUS, etcétera, etcétera, la idea es que pague un valor aproximado de los 300 pesos mensuales. Entonces, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con lo que tiene que ver con el cliente productor familiar y con el cliente de inclusión social, la OPP contribuye con la diferencia de lo que es el cliente tipo. O sea que, en definitiva, es la OPP, es UTE, es la Dirección Nacional de Energía, que estamos trabajando en este plan para poder llevar a cabo que el 100% de las familias rurales dispongan de energía eléctrica. Este es un dato que obviamente no van a ver nada, pero está lleno de puntos de distintos colores, verdes, rojos y amarillos, y esto básicamente nosotros extraemos los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y básicamente lo que hacemos es, con el Censo de Población y Vivienda del año 2011, tenemos, es de la única información que se dispone en las coordenadas geográficas de cada una de las fincas rurales. Entonces nosotros, con nuestros sistemas informáticos, el sistema EGEO, en este caso que disponemos en UTE, que tenemos todas las redes, son las imágenes que presentábamos al comienzo, tenemos todas las redes de media tensión que contamos en el país. Entonces calculamos las distancias de cada una de esas fincas y le asignamos un color en función de la distancia que esté, para que se pueda ver algo mejor. En esta imagen lo que se puede ver que básicamente hay una diagonal desde Bella Unión a Rocha y en sus alrededores, digamos, donde está la mayor parte de la gente que está faltando. Y ahí básicamente tiene que ver todo con la cuchilla de Aedo, etcétera, etcétera, que son los lugares más difíciles de llegar. Para el caso de Artigas, si me corresponde en la general de la ley, porque soy de allá, les presento este ejemplo, y ahí se ven más simple entonces nuestras redes en color marrón y las fincas donde estarían y los colores significando, digamos, las distancias que está de nuestras redes. Se han trabajado, estamos trabajando con mesas departamentales con participación del Ministerio de Ganadería, con Mides, con MEVIR, obviamente UTE y también ahora el Instituto Nacional de Colonización, y lo que estamos haciendo es depurar estos archivos que vienen del 2011 para tener el universo real y a partir de ese universo real intentar aplicar lo que decíamos, o el eje de la extensión de la red convencional o lo que tiene que ver con la instalación directamente de los paneles solares. Acá lo que decíamos, las mesas de trabajo departamentales, y creo que estoy cumplido. Gracias. Bueno, muchas gracias, José. La idea es que nos hagan llegar sus consultas, sus preguntas, y al final de las 3 ponencias vamos a retomar con alguna consulta. A continuación le vamos a dar la palabra a Francisco Donato, que está a distancia. Francisco Donato cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de energía y utilities. Cuenta con un conocimiento sólido y completo de los procesos de negocio del sector, producto de la colaboración con más de 500 empresas de transmisión y distribución de energía eléctrica a lo largo de este tiempo.
lidera desde hace 2 años la práctica de transporte y distribución dentro de la multinacional de tecnología Minsat, Grupo Indra, liderando e impulsando propuestas de alto valor añadido. Este liderazgo es posible gracias a su análisis de la cadena de valor de la industria y la orquestación de expertos de tecnologías disruptivas que ha permitido idear, potenciar y comercializar soluciones innovadoras que incrementan la productividad, seguridad y control de todos los ámbitos del negocio. Así que sin más, le damos la palabra a Francisco. No sé si estás escuchando, Francisco. Escucho perfectamente. ¿Vosotros me escucháis bien? Perfecto. Vale, muy buenas tardes a todos. Bueno, creo que también estáis pudiendo ver la presentación que he preparado. En primer lugar, pues daros las gracias a UDER. Y bueno, estaba pensando el increíble avance de la tecnología, ¿no? Si me dicen hace 3 años que iba a estar participando en remoto desde mi casa en este congreso, pues no me lo hubiera creído, ¿no? Pero hoy en día casi todo es posible. Entonces, bueno, relacionado con el Congreso y lo que estamos hablando hoy, pues hoy vamos a hablar del reto de la transición energética, en concreto de cómo aplicamos generación distribuida y almacenamiento, muy enfocado a lo que estamos haciendo aquí, que yo creo que enriquece tener un punto de vista en este Congreso de lo que se está haciendo, por ejemplo, en España, de cómo se están conceptualizando todas estas ideas que irrumpen, ¿no? Y nada más. Sin más, vamos a hablar también de lo que son la integración de los REDs o recursos energéticos distribuidos y cómo hemos configurado, muy alineado además con lo que nos acaba de contar Ute, las comunidades energéticas, en este caso rurales, como comentaba Ute, pero también las urbanas y las industriales, cada una con sus particularidades. Así que sin más, si os parece, comenzamos. A mí siempre me gusta empezar hablando de las IS, ¿no? Y aquí me he traído una representación que tenemos de la cadena de valor casi tradicional, ¿no? Con algunos componentes ya nuevos, pero es la cadena de valor tradicional, donde vemos la generación arriba, el transporte, la distribuidora y cómo la distribuidora da servicio a los diferentes tipos de clientes, ¿no? Tenemos aquí el cliente presumidor, si veis aquí las fotovoltaicas, el vehículo eléctrico, el cliente tipo residencial, el cliente industrial y, bueno, y los diferentes clientes, infraestructuras, edificios, hasta hemos pintado aquí el nuevo suministro, ¿no? Esto es una cadena de valor, como digo, tradicional y me sirve muy bien para enlazar con la visión que nos viene a continuación, ¿no? Pasamos aquí de la cadena tradicional que acabamos de ilustrar, en jerarquía, generación, transporte, distribución, consumo, a una cadena de valor circular, ¿no? Donde entran nuevos actores que se están creando pues, a una velocidad vertiginosa y que se configuran con nuevas asociaciones de diferentes ingresos de energía, como son las Virtual Power Plant o las comunidades energéticas, con nuevos actores que van a entrar a jugar sobre la cadena de valor tradicional y donde prima sobre todo la inclusión de energías renovables, la inclusión de criterios de eficiencia energética, que hasta ahora los hacíamos, pero ahora van a coger el foco totalmente, y donde va a primar la descarbonización de la cadena de valor, con lo que repercute de esto, que es la bajada de emisiones, ¿no? Entonces, estamos dispuestos a afrontar estos retos, pero bueno, haciendo zoom ya en la última parte de la cadena, pues vemos que se configuran las comunidades energéticas, que las comunidades energéticas ponen el foco en eficiencia energética, entra el autoconsumo a jugar, o sea, los clientes, como nos contaba ahora mismo Ute, tendrán una fotovoltaica y estarán dispuestos a inyectar energía cuando tengan excedente o a almacenarla, que tendrán un vehículo eléctrico, que también está entrando en nuestras vidas, poco a poco, paulatinamente, pero están entrando, y sistemas de almacenamiento, ¿no? Para permitir pues, optimizar entre la punta y valle y gran consumo y horas de poca demanda,
y tener una energía almacenada. Todo esto con lo que comentábamos abajo, ¿no? La inclusión de nuevos actores, la Virtual Power Plant, el agregador, como figura que el agregador que puede ser de demanda o de generación y que va a poder proveer servicios en la cadena de valor. Muy bien, entonces vamos a ver si pasamos ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué estamos? Perdón, se me ha pasado a la siguiente, vuelvo a la anterior. Es que estamos ante un momento único y además yo creo que la pandemia también nos ha catalizado esto para acelerar el cambio del modelo energético, ¿no? A partir de la integración de los recursos energéticos distribuidos y el impulso que van a dar las comunidades energéticas. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce en una integración de la demanda, o sea, ya la demanda no va a ser monolítica, sino que se van a formar comunidades, como veíamos anteriormente, que se gestionarán de manera semiautónoma la demanda, ¿no? Se genera una nueva industria, y aquí pongo un ejemplo. Aquí en España adoptamos los smart meter pues hace aproximadamente 5 años, entre 7 y 5 años, ¿no? Se hizo un despliegue masivo y esto generó, bueno, yo siempre lo he llamado la primera oleada de digitalización real en la cadena de valor eléctrica, en la baja tensión. Esto generó pues la creación de multitud de industrias de diferente tipo, ¿no? Por un lado los fabricantes de medidores, por otro lado fabricantes de otro tipo de equipos, concentradores de medida, etc. Ingenierías especializadas en la instalación de medidores, empresas de comunicaciones. O sea, todo esto al final, todo este cambio de paradigma, al final genera nueva industria, ¿no? Con lo que fortalece la base, la industria generada en el país. Aparte, favorece la incorporación, como no puede ser de otra manera, de energías renovables, tanto en la cadena de distribución, si están enganchadas a la media o la baja tensión, como en el propio suministro final, como veíamos antes. Para ello, ¿qué hay que hacer? Pues hay que dotar a las redes de resiliencia que ahora mismo, y luego veremos un estudio, por lo menos aquí en España, no están maduras, ¿no? Entonces, hay que sensorizar, hay que hacer una serie de proyectos de digitalización de la red para poder asumir una adopción masiva de renovables dentro de la cadena de valor. Y por último, la descentralización, ¿no? Pues ya estábamos viendo el caso de UTE, que me ha venido perfecto para ilustrar esto. Se descentraliza el sistema, ¿no? Al final se genera consumo en una comunidad energética, en este caso rural, ¿no? Pero se autogenera. Muy bien, pues entonces ponemos el foco en estas 4 vértices, ¿no? Por un lado, un modelo de integración para los recursos energéticos distribuidos, con lo que hemos contado anteriormente, hay que hacer una red resiliente para poder soportar esto. Y por otro lado, hemos segmentado en 3 tipos de comunidades, cada una con sus particularidades. La industrial por un lado, la energética urbana por otro lado y la rural por otro lado. Entonces, ¿qué particularidades son estas? Bueno, antes de entrar en esto, modelo de integración de redes. Como os comentaba antes, tenemos en Minsait diferentes estudios que hemos realizado de la mano de las utilities de aquí, en concreto con Iberdrola y con Unión Fenosa Distribución. Y lo que veíamos es que los nuevos fenómenos nos llevan a escenarios más extremos, ¿no? Que no desaparece el escenario habitual de punta de consumo, pero puede darse que en nuevos escenarios extremos haya días de gran inyección y bajo consumo, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que provoca? Fundamentalmente sobretensiones que pueden llegar incluso a la media tensión si no se controla el vertido y se puede llegar incluso a una inversión del flujo, ¿no? Entonces, esto tiene impacto a nivel de políticas de empresa y, por supuesto, hay condicionantes regulatorios que también se mencionaron en la sesión anterior que hay que considerar, ¿no? O sea, hay que favorecer la adopción de nuevas tecnologías, pero apoyar a las utilities
para que puedan llevarlas a cabo. Comunidades energéticas industriales. Aquí, básicamente, lo que se persigue es crear un ecosistema generado en torno a la industria, con un claro target, ¿no? El target aquí es la reducción del kilovatio hora y una gestión muy exhaustiva de la demanda. O sea, actuar sobre la demanda es clave. Y eso nos lo permite la tecnología actual, lo que llamamos actuación behind the meter, ¿no? O sea, poder apagar un equipo de una industria en un momento determinado si hay una punta de consumo y necesitamos atender otras necesidades de otros clientes, por ejemplo, ¿no? Potenciar una economía circular, agregar la demanda, como comentábamos anteriormente, por proximidad física o incluso virtual, ¿no? Aunque haya una dispersión geográfica de la red. Acceso a soluciones maduras a corto plazo y una generación de consumo local a través de lo que denominamos microredes, ¿no? La microred aplica en el ámbito de la comunidad energética industrial, pero también en la comunidad energética rural. Y con el ejemplo anterior, yo lo veo configurado en forma de microred. De hecho, en Minsait tenemos alguna experiencia que contaré después. Y luego, comunidades energéticas, por un lado urbanas y por otro lado rurales. Las urbanas con un suministro garantizado, lo que buscan es la optimización, tanto del consumo como de la generación, ¿no? Es lo que perseguimos al conformar la comunidad energética urbana. Y en el caso de la rural, como veíamos también en el ejemplo anterior, lo que buscas es garantizar el suministro. Al final, los clientes tienen un suministro y tienes que buscar la manera de garantizarlo. ¿Cómo? Con energías renovables, como veíamos en el caso anterior, y jugando con el almacenamiento también, con sus pros y sus contras, pero por lo menos garantizando un consumo en una banda razonable. Y por último, para acabar, os cuento la plataforma de base. Todas estas necesidades en Minsait las estamos conceptualizando dentro de nuestra plataforma de flexibilidad. La plataforma de flexibilidad lo que hace es unir extremo a extremo a los diferentes actores que están entrando en la cadena de valor. Por un lado, le damos entrada a la empresa de transporte y a la distribuidora para que pueda actuar con el resto del ecosistema, para que incluso llegue a actuar con la demanda, ¿no? Para que pueda jugar con la demanda y con la generación también. Por otro lado, le damos cabida a esta figura nueva que hemos comentado, que es el agregador. El agregador, que ya se está empezando a conformar, va a querer jugar un papel dentro de la cadena de valor. Entonces, va a tener visibilidad de los clientes que tienen aguas abajo, va a poder actuar también sobre la generación y sobre el consumo de los clientes. Y por último, el consumidor final, que querrá ver cómo se está eficientando a través de la tecnología, a través de la generación que tendrá adoptada en su propio domicilio, este consumidor que ahora llamamos prosumidor, ¿no? Porque genera energía y consume. Y esto se traduce en algunas referencias que ya tenemos, ¿no? Hemos hecho una muy enfocada en el ámbito de la eficiencia energética con ACE, donde buscamos un modelo energético flexible, ¿no? ACE es la Asociación de Consumidores Española y tiene entre sus clientes tanto al grupo Ahorra Más como al grupo IFA, que son grandes cadenas de supermercados. Entonces, lo que hacemos es optimizar el consumo de estas cadenas de supermercados con diferentes tipos de actuación, y para eso estamos usando nuestra plataforma. Por otro lado, Monash es una universidad, un campus universitario en Australia, que tiene configurada una microred, y con este sistema estamos gestionando la microred, ¿no? Gestionamos la generación, gestionamos el consumo y ponemos en común a los diferentes actores que están dentro de la microred. Y luego, dos utilities, e-distribución, que es Enel, IDE, que es el grupo Iberdrola. Hoy me llamo Unión Fenosa Distribución, que es la tercera gran distribuidora nacional, y las tres van a usar nuestra plataforma de flexibilidad. Vale. La plataforma de flexibilidad, al final, lo que pretende es planificar cuándo haces uso
de un sistema flexible de generación distribuida o cuándo haces uso de la cadena de valor tradicional. Sobre todo para temas de extensión, ¿no? Con el ejemplo que nos ponía Ute, pues sería un ejemplo que viene al caso. ¿Cuándo vas a usar generación tradicional o distribución tradicional? ¿Cuándo vas a usar un autoconsumo? ¿Cuándo vas a usar un recurso energético distribuido? Y nada más. Muchísimas gracias por el slot y os doy paso. Y quedo abierto a preguntas luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ya volvemos al final de la mesa contigo, Francisco, con algunas preguntas que están llegando. Bueno, por último vamos a darle paso a la presentación que van a hacer en conjunto Guillermo Mateos y Carlos Esquerc. Empiezo presentando a Carlos. Carlos Esquerc es socio y director general adjunto del Grupo Mercados Energéticos, con más de 25 años de experiencia internacional en la regulación y evaluación de negocios de generación y transmisión de energía. Desde 1995 ha liderado proyectos asesorando a instituciones sectoriales, operadoras del sistema, desarrolladores, banca multilateral, banca privada y utilities en temas regulatorios, reglamentarios, evaluación de negocios y de planificación. Se ha desempeñado además como auditor de operadoras de sistemas eléctricos y administradores de mercados. Asimismo, ha realizado varias publicaciones internacionales sobre la regulación del sector eléctrico. Su calificaciones técnicas, junto con la experiencia regulatoria que ha desarrollado, lo ha colocado en una posición sobresaliente como analista de la evolución de los mercados energéticos latinoamericanos. Es un líder regional en la regulación del mercado de energía. Carlos es ingeniero electricista, graduado de la Universidad de Buenos Aires. Guillermo Mateos es ingeniero industrial, graduado de la Universidad de la República. En junio del 2012 se vinculó al sector de energías renovables, desempeñándose como gerente general de una empresa nacional que desarrolló, construyó y opera parques eólicos en el país. Desde el año 2016 se incorporó a la directiva de la AUP, Asociación Uruguaya de Generación Privada de Energía Eléctrica, actuando como vicepresidente y luego como presidente, cargo que ocupa desde abril de 2018. Es representante de los generadores privados en el directorio de ADME. En marzo de 2016 asumió el cargo de director alterno y en mayo de 2018 lo hizo como director titular. Así que le damos paso a Carlos y a Guillermo para realizar su presentación. Bienvenidos. Hola. Hola. Buenas tardes. Antes que nada, participo, agradecer a Auder por la invitación a participar en este evento y lo hago en representación de AUSPE. Bien, AUSPE es la Asociación Uruguaya de Generación Privada de Energía Eléctrica, una asociación que se creó en el año 2007, cuando empiezan a haber las primeras participaciones de generadores privados en el mercado uruguayo. Si bien la posibilidad de la actividad privada en la generación ya estaba en leyes del año 1977 y 1997, y con una posterior reglamentación, un conjunto de decretos en el año 2002, recién a partir de la primera década de este siglo, que se empieza, ante determinadas situaciones complicadas desde el punto de vista del abastecimiento de la generación eléctrica, aparece la posibilidad de desarrollarse estas actividades. Hoy hay, como ya se mencionó, del orden de 2.150 megavatios de energía renovables no convencionales. De ellos hay 500, del orden de 500 grandes números en los cuales UTE son propiedad de UTE o UTE tiene participación, y el resto 1.650 son actividades desarrolladas por empresas privadas, de las cuales 1.500 megavatios están representados en la asociación que tenemos. Básicamente son 850 megavatios de generación eólica, 420 a partir de biomasa y 230 solar fotovoltaica. Como yo dije, las primeras actividades fueron a partir del año 2007. Primero se incorporó generación de biomasa, o sea, generación eléctrica vinculada a otros procesos industriales, con resultado y firmando contratos para abastecer a UTE de los excesos de generación que podían tener. Después cuando se
se define una política energética del año 2005 al 2030, se decide incorporar las energías renovables y hay una serie de procesos competitivos amparados en un conjunto de decretos promulgados para promover esa actividad y bueno, nuestros socios participan en esos procesos y se incorporan a la actividad. Como ya pasaron unos cuantos años, por supuesto que hay algunos de los primeros contratantes que ya se le vencieron los contratos, pero después la parte masiva empezó a partir del año 2012, 2013, se incorpora la incorporación masiva. Pensamos en un momento que era muy razonable evaluar qué impacto había tenido para el país la incorporación de las energías renovables no convencionales. Hay un primer aspecto que nadie podía discutir, que son las conveniencias ambientales. Que ese tema tiene que ver con el objeto de este evento. Y nadie lo discutía, ¿no? En los temas directos, que fue la sustitución de consumos de productos derivados de petróleo en la generación eléctrica, que claramente en el trabajo que va a presentar Carlos ahora muestra que si comparamos el periodo 2007-2011 con 2015-2019, bajó de ser un 24% la generación en base a generación térmica a un 4% el promedio en esos años. Y todavía en el año 2020, que fue uno de los años más secos de los últimos 30 años, se atendió toda la demanda nacional solo con un 7% de generación térmica. Y parte de ello fue para asumir esa generación térmica, para asumir compromisos de exportación que había. Entonces, ese punto creo que no generaba ningún tipo de discusión. Y que nunca se hizo una cuantificación económica, pero creo que en el futuro se va a hacer, porque todo eso tiene un valor económico que hoy no está reflejado y no está cuantificado. Pero sí merecía y nos preocupaba que hubiera una adecuada valoración de justamente cuál era el impacto que tenía la incorporación de las energías renovables en el costo de abastecimiento de la demanda. Y como la asociación encargamos ese trabajo, y es el trabajo que va a presentar Carlos ahora, y bueno, y después me gustaría hacer algún comentario cuando él lo haya presentado. Muchas gracias. Pasamos a Carlos, entonces. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias a la AUDER por la oportunidad de compartir, digamos, los resultados de este estudio que oportunamente encargó la AUSPE. Entendemos que es de relevancia porque ha habido toda una discusión, digamos, como mencionó Guillermo, sobre el resultado económico, ¿no? Es decir, cuánto le ha costado, digamos, o cuál ha sido el impacto para el país de haber incorporado a su matriz una proporción significativa, ¿no es cierto?, de energías renovables, tanto de biomasa, eólica como solar fotovoltaica, que han realmente transformado la matriz del sector eléctrico uruguayo. Entonces, con esta finalidad, justamente, la AUSPE, digamos, encargó, ¿no es cierto?, la realización de un estudio que permita cuantificar el impacto en lo que denominamos el costo de abastecimiento de la demanda eléctrica nacional, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto en ese costo de la política de desarrollo de generación eléctrica en base a recursos renovables? Como mencionó Guillermo, digamos, a partir desde finales de la década del año 2000 y ya con una mayor fuerza a partir del año 2010, ¿no es cierto?, distintas, la política energética nacional y sectorial aplicada, digamos, por la administración en ese momento, digamos, promovió el desarrollo de estas fuentes no convencionales a través de la asignación, ¿no es cierto?, de contratos de suministro de largo plazo, en sustitución, digamos, en ese momento, digamos, en un primer momento inicial, de manera tímida, digamos, ¿no?, en sustitución de la perspectiva que se tenía hasta ese entonces, que era la de utilizar en mayor medida el gas natural, ¿no?, dentro de la matriz del sector eléctrico. Hasta ese momento, el sector eléctrico, digamos, tenía una matriz que era hidroeléctrica sobre la base de
de los emprendimientos, digamos, que se comentaron en el panel anterior, ¿no es cierto?, las hidroeléctricas desarrolladas históricamente sobre el Río Negro y Salto Grande, y luego complementada con generación térmica en base a combustibles líquidos, ¿no?, con el consiguiente impacto no solo ambiental, sino económico, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los precios del petróleo del año 2007-2008, por ejemplo, ¿no?, y el consecuente impacto que eso tenía en la economía nacional. Entonces, bueno, se ha incorporado a partir de entonces, como decíamos, una cantidad significativa de generación renovable, y, digamos, siempre hubo algún tipo de discusión sobre la real conveniencia económica, no ambiental, como mencionaba Guillermo, de haber incorporado esa cantidad de nueva generación al sistema, ¿no es cierto?, en reemplazo de la generación convencional. Entonces, bueno, lo que se hizo fue realizar este estudio, para lo cual se definió un costo de abastecimiento de la demanda, ¿sí?, como la suma de todos los costos variables de producción de energía térmica, ¿sí?, que se necesitaron para abastecer la demanda en todo el periodo desde el año 2007, que lo utilizamos como punto de referencia, ¿no?, para poder medir de ahí en adelante el impacto, ¿sí?, de la incorporación de las renovables, hasta el año 2019, esto es porque el estudio se realizó durante el año pasado, durante el año 2020, bueno, se consideraron los precios de los contratos de las nuevas inversiones, ¿no?, los saldos positivos o negativos para la comercialización de energía que resultan de los intercambios internacionales. Ustedes saben que la red eléctrica uruguaya está fuertemente interconectada con Argentina y con Brasil. Entonces, históricamente, digamos, cuando ha habido falta de generación a nivel nacional, se ha importado energía, o bien se ha exportado en la medida que hay requerimiento en los países vecinos, o bien sobrantes en el sistema nacional. Entendemos que estos, más algunos otros costos que también han estado muy en discusión, como las restricciones operativas. Las restricciones operativas básicamente son, digamos, el pago de los vertimientos, ¿no? Es decir, cuando la energía renovable en determinados momentos, por falta de demanda en el sistema, excede la demanda, ¿no?, o por alguna restricción particular, debe ser restringida. En los acuerdos comerciales, ¿no?, los contratos de largo plazo que se hicieron para viabilizar el desarrollo de estos proyectos, incluyeron el pago a los desarrolladores privados de la energía no generada, o sea, de la energía vertida. Entonces esto también ocasionó discusión en términos de si es el impacto, ¿no es cierto?, de pagar esta especie de sobrecostos cuando sobraba energía, no hacía, digamos, desde el punto de vista económico, menos atractivas las opciones de renovables. Entonces, bueno, hemos considerado también entonces los costos de pagar a los desarrolladores, ¿no es cierto?, por la energía que eventualmente haya resultado cortada o por producto de vertimiento o excedente de producción renovable en determinadas horas, especialmente de baja demanda. Para poner entonces un poco en contexto lo que estábamos diciendo recién, ¿no?, en el gráfico de arriba a la derecha vemos la capacidad instalada en el sistema nacional, fíjense, hasta el año 2006, que es 2007, que es la mitad un poquito pasando a la derecha, la mitad del gráfico. La capacidad instalada era prácticamente toda hidroeléctrica, de color azul, y térmica convencional, ¿no?, base a combustibles fósiles líquidos, lo que está en color azul. A partir del año 2007, primero se incorpora de la mano de los desarrollos en la industria forestal la generación a biomasa, que está allí en color verde, y ya a partir del año 2011, 2012, 2013, ¿no es cierto?, empieza a aparecer una proporción creciente de generación eólica, y en particular a partir del año 2013, cuando entran los proyectos de las primeras licitaciones de gran escala que se hicieron, que son del año 2010. ¿No? Y finalmente también se incorpora generación solar fotovoltaica en color amarillo. O sea, fíjense que en términos de capacidad instalada, ¿sí?, la introducción de renovables ha sido realmente significativa. Este cambio de la matriz eléctrica, ¿no?, en la práctica, vemos a la izquierda, abajo, el gráfico, transformó a Uruguay en un exportador neto de energía eléctrica.
eólica, ¿no? En el panel anterior se hablaba de la exportación de hidrógeno. Bueno, por de pronto la exportación de energía eléctrica ha sido sostenida desde el año 2014 en adelante, y esto tiene que ver con la producción de excedentes, ¿no es cierto?, de energía de bajo costo, al haberse incorporado las tecnologías solar y eólica. Y más recientemente, incluso no está allí en el gráfico, también se ha exportado capacidad térmica, ¿no es cierto?, en cantidad. Por ejemplo, cuando un mercado vecino, como por ejemplo Brasil, tiene déficit de generación, digamos, la generación térmica instalada en el Uruguay también se ha utilizado para exportar a ese mercado. Entonces, para evaluar esto, ¿no es cierto?, decíamos, estimamos el costo de abastecimiento de la demanda con una forma particular, que son esos costos operativos y de los contratos que mencionaba. No es exactamente la definición de costo de abastecimiento de la demanda que se utiliza, ¿no es cierto?, para evaluar los temas de costo a los usuarios, porque no hemos incluido allí en esta definición lo que son los costos fijos, ¿no? Por ejemplo, amortizaciones o costos fijos que tengan que ver con inversiones ya realizadas en el pasado de generación convencional, no fueron incluidos porque, bueno, eso son invariantes en escenarios donde se hubiera o no se hubiera desarrollado la generación renovable. Y en efecto, digamos, para evaluar el impacto del desarrollo masivo de renovables en el país, lo que hemos considerado son dos escenarios para compararlos entre sí, ¿no? Un escenario fáctico que representa lo que sucedió, es decir, todos los proyectos renovables que se materializaron, ¿no es cierto?, con sus costos asociados, y los costos de combustible que eventualmente también en los que hubo que incurrir para poder abastecer la demanda, utilizando los precios reales de combustible que se dieron, digamos, desde el año 2007 hasta el presente. Y planteamos, ¿no?, bueno, un escenario contrafáctico, o sea, ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Es decir, y el que hubiera pasado si se refiere esencialmente a los temas de generación eólica y solar, digamos. Esto fue una hipótesis que tomamos porque los desarrollos biomásicos, digamos, no son productos solamente, digamos, de políticas sectoriales eléctricas, digamos, del sector eléctrico, sino que tiene que ver también con la integración de una industria relevante para el Uruguay, como es la industria basada, digamos, en productos forestales, ¿no?, las pastas y demás. Entonces, entendemos que los desarrollos de biomasa tienen una integración con el desarrollo económico que va más allá del sector eléctrico, y bueno, preferimos tomarlos como invariantes, digamos, ¿no?, para esta evaluación. Es decir, básicamente lo que hicimos fue definir un escenario contrafáctico donde asumimos que, bueno, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera desarrollado generación eólica ni solar? ¿Sí? Y entonces la generación faltante para suplir la demanda corresponde a generación térmica eficiente adicional o importaciones, si las importaciones hubieran resultado más económicas que esa energía eficiente. Y cuando nos referimos a energía eficiente, nos referimos esencialmente a la generación en base a gas natural, ¿no? Es decir, como ustedes saben, en este periodo no solamente se desarrollaron los proyectos renovables, sino que además se desarrolló una planta de ciclo combinado, ¿sí?, de más de 400 megavatios, y que, digamos, originalmente estaba pensada, digamos, en ser abastecida con gas natural a través de una terminal de regasificación. Entonces, entendemos de que, bueno, si el escenario contrafáctico era que no se desarrollaban las renovables, evidentemente había que haber desarrollado en forma alternativa una solución, digamos, que con alguna racionalidad, digamos, económica para suministrar la demanda. Entonces, lo que hacemos es suponer que toda esa demanda que fue abastecida en principio por el despacho de las plantas eólicas y solares, hubiera sido abastecido a través de una planta térmica, ¿no es cierto?, que utilizaba GNL importado. Bueno, además hay otros detalles, como el tema del seguro climático, porque, bueno, la variabilidad de los costos térmicos en función de la hidrología, ¿no?, en el pasado, digamos, con ese mix que era entre hidráulica y combustibles líquidos, lo que presentaba era grandes fluctuaciones interanuales del costo total de abastecer
la demanda a nivel de generación, ¿no? Porque en los años secos se necesitaba realizar grandes compras de combustibles líquidos, y en particular, si coincidía el año seco con momentos en los cuales los precios internacionales de combustible eran significativamente altos, bueno, el costo de abastecimiento de la demanda se disparaba, ¿no? De hecho, eso ocurrió como en el año 2008. Entonces, a partir de esas experiencias es que se había implementado digamos, un seguro climático, que básicamente era, digamos, tener, digamos, ¿no? Una disponibilidad financiera, ¿no es cierto?, para hacer frente a eventuales mayores costos de combustibles, si por efecto de baja hidrología se requería hacer eso. Entendemos que en la medida en que se incorporó, y de hecho, bueno, se incorporó generación renovable en el escenario fáctico, ese seguro climático ha perdido sentido, porque una de las grandes virtudes que tiene toda la energía renovable variable es que, si bien presenta variabilidad de corto plazo, en periodos más prolongados de tiempo, es decir, en un año, por ejemplo, la cantidad de energía que inyectan a la red es bastante estable. O sea, los famosos P50 versus el P90, ¿no? Es decir, la generación mínima, o el rango de generaciones mínimas esperables para proyectos eólicos y solares dentro de un año, ¿no? Respecto de los escenarios medios, presentan una variación mucho menor que en el caso de las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, o sea, donde un año seco presenta, digamos, generación de energía que es significativamente menor que la energía media esperada. Bueno, y digamos, en base a esto hemos evaluado, ¿no es cierto?, este costo total de abastecimiento de la demanda. Si recuerdan el primer gráfico, ¿no?, a partir de 2013-2014 era que se incorporaba en gran escala la generación renovable. Y fíjense arriba a la derecha lo que ha ocurrido con el costo unitario, o sea, cuánto costó la energía a nivel de generación, ¿sí?, en cada uno de los años. En el año 2008, cada megavatio hora inyectado a la red costó aproximadamente $130 por megavatio hora, ¿no? En el 2012 también, cuando todavía no se había incorporado una cantidad significativa de renovables. Y sin embargo, luego del año 2013, no solamente se reduce, ¿no?, porque si vemos históricamente el año 2010, por ejemplo, había presentado un valor muy bajo, pero en este año se presentó una alta hidrología. O sea, las subidas y bajadas que se observan entre 2007 y 2012 todavía reflejan fuertemente las condiciones hidrológicas y los precios en el mercado internacional de combustible. Y hacia la derecha vemos que aún con precios internacionales que han fluctuado entre valores bajos y altos de combustible, el costo total de abastecimiento de la demanda no solamente se redujo en términos medios, sino que además se estabilizó, ¿no? Esto es lo que lleva a no tener la necesidad, ¿no es cierto?, de contar con ese seguro climático que decíamos antes, para poder hacer frente a los elevados costos de los años secos. Entonces, en el quinquenio final, o sea, ya con la energía renovable generando en gran escala, ¿no?, vemos que el costo de abastecimiento de la demanda resultó 43% más bajo que en el periodo inicial, ¿no?, es decir, cuando teníamos esas fluctuaciones, por más que hubiera habido años en ese periodo inicial en los cuales el costo de abastecimiento de la demanda haya resultado realmente bajo, ¿no?, pero producto de la hidrología. Si comparamos esto con el escenario contrafáctico, es decir, bueno, si hubiéramos tenido que producir toda esa energía con generación térmica convencional, sin considerar absolutamente ningún costo asociado a los temas de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, estamos haciendo aquí la cuenta de costos, digamos, estrictamente de compra de combustible y de realización de las inversiones en generación. Fíjense que aún, no lo vamos a ver en el gráfico que sigue, pero en la slide que sigue, pero fíjense que aún cuando ha habido precios de combustibles relativamente bajos, la curva roja muestra el costo de abastecimiento de la demanda que hubiera resultado de generar con generación térmica en base a gas importado, ¿sí? Se ve claramente que, si bien el gas le da cierta estabilidad al costo respecto a lo que era con combustibles líquidos, o sea, si comparamos las fluctuaciones de la mitad derecha, curva roja, con la mitad de la izquierda, vemos que hay fluctuaciones de menor amplitud, pero importantes, porque fíjense que en el año 2018 este costo está por arriba, cercano a los $900 millones anuales, ¿sí?
y en el año 2019 400, o sea, tenemos una fluctuación de 500 millones de dólares en el año, cuando las fluctuaciones con energías renovables no superan el rango de los 200 millones de dólares, ¿no? Que es la curva azul hacia la derecha. Y hemos hecho incluso una estimación para el año pasado, para el año 2020, ya una vez cerrado el año, y bueno, y esto, digamos, utilizar generación a gas hubiera resultado del orden de 140 millones de dólares mayor, que ahí lo graficamos, ¿no? Al final del gráfico de la derecha, que utilizando las energías renovables, ¿no? Entonces, finalmente, digamos, si hacemos la integral de toda la diferencia de costos, e insisto, no estamos considerando aquí, en términos de cuantificados, los beneficios ambientales de los cuales ya se está hablando en todo este evento, digamos, sino que simplemente en lo que son costos directos, ¿no es cierto?, por compra de combustibles y realización de inversiones, el ahorro, digamos, ¿no? Representado por la introducción de las energías renovables en el Uruguay, totalizó hasta el año 2019 unos 744 millones de dólares, ¿sí? Las variaciones, como decía recién, cuando antes eran del orden de hasta más de 800 millones de dólares, se estabilizaron en valores, ¿no es cierto?, que son de menos de 200 millones de dólares, porque el costo total de abastecimiento fluctuó entre 299 y 468, dándole una previsibilidad mucho mayor. A la derecha, bueno, tienen los resultados, ¿no es cierto?, de entre los distintos escenarios, ¿no es cierto?, pero se ve claramente que aún en los escenarios con hidrologías altas, o sea, con buena disponibilidad de recurso hidroeléctrico, tanto en Salto Grande como en el Río Negro, la opción de haber desarrollado energías renovables siguió siendo competitiva, digamos, ¿no?, frente a la alternativa térmica. Y por último, digamos, bueno, ¿y qué se puede seguir esperando, digamos, no? A la derecha, acá presentamos un gráfico que creemos que es interesante, porque esas tres curvas, la gris, la naranja y la amarilla, representan al momento en que se tomaron las decisiones de contratar masivamente energías renovables en el Uruguay, representa la perspectiva de evolución del precio del petróleo, ¿sí?, en los años futuros, ¿sí? Entonces, y en color azul lo que mostramos es la evolución real del precio del petróleo desde el año 2007 hasta el año 2020. O sea, fíjense que la curva azul primero parecía que arrancaba cerca de los escenarios altos, la curva gris hacia el año 2011, luego se estabiliza hasta el año 2014, y ya hacia el año 2015 los precios del crudo se bajan prácticamente a lo que sería la expectativa de precios mínimos en los escenarios que se proyectaban internacionalmente en el año 2010, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación que hicimos, que fue utilizando los precios reales de combustibles, resultó que las renovables fueron beneficiosas en términos de costos, ¿sí?, incluso cuando, ¿sí?, los combustibles evolucionaron a precios que estaban más cerca de los mínimos esperados al momento de tomar la decisión de optar por renovables y no de los máximos. O sea, no es que las renovables se beneficiaron o salieron, digamos, en la comparación favorecidas porque los precios de combustible fueron altos, sino todo lo contrario, ¿sí? ¿Y qué es lo que se puede entonces esperar? Y bueno, digamos, si hoy en día miramos a futuro, digamos, el costo medio, ¿no?, lo que vemos es que el precio medio de toda la generación ya contratada, ¿sí?, va a alcanzar 75, 85 y 110 dólares para cada una de las tres tecnologías promedio. No son los costos de desarrollo, ¿no?, sino que estamos aquí evaluando todavía los efectos de la contratación del año 2010, ¿no? Estamos claros, por lo que incluso se habló en el panel anterior, ¿no es cierto?, del hidrógeno, que los costos de desarrollo hoy de estas tecnologías son todos significativamente más baratos, pero entonces justamente ante una reducción tan significativa de costos como la que se prevé hoy en día, ¿no es cierto?, incluso de la mano de proyectos de hidrógeno verde y demás, bueno, alguien se podría cuestionar de haber firmado contratos, ¿no es cierto?, de 2 décadas de duración en el año 2010, si ahora en esta década que viene no va a representar un lastre, digamos, ¿no?, económico,
el seguir haciendo frente a los contratos que remuneran las inversiones realizadas, ¿sí? Nuevamente, esta comparación no se tiene que hacer con el costo de desarrollo de las nuevas tecnologías, porque en el interín, digamos, se ha usufructuado desde el año 2013 en adelante, ¿no es cierto? Y hemos visto que ha producido un ahorro de casi 750 millones de dólares el haber implementado estos proyectos, sino que la comparación tiene que ver con, bueno, ¿qué costos esperaríamos que tuviese en el futuro, en este periodo hasta que se terminen los contratos en la década del 2030, los contratos renovables, si se hubiera optado por la opción a gas, ¿no? Y la opción a gas, con los valores de contratación, ¿no es cierto?, que se tenían en el año 2010, incluso tomando valores competitivos de ese momento, hoy en día estaría significando generar con gas costos promedios, ¿no es cierto?, monómicos, quiere decir, no solamente del combustible, sino del desarrollo de todas las instalaciones necesarias, que incluyen la central eléctrica y por supuesto también las terminales la terminal de regasificación. Ese valor estaría en el orden de 120 a 123 dólares por megavatio hora. Con lo cual, el promedio de los contratos firmados, digamos, hace, digamos, en forma simplificada, 10 años, ¿sí? Todavía va a seguir frente a la alternativa de haber desarrollado generación térmica a gas, ¿no?, produciendo un ahorro promedio para los próximos 10 años, ¿sí?, del orden de los 200 millones de dólares por año, ¿sí?, que claramente pueden fluctuar en cada año entre 0 y 400 de acuerdo a la hidrología, ¿no? Es decir, claramente en los años en que llueve mucho y hay mucha disponibilidad hidroeléctrica, seguramente la generación a gas que hubiera habido si no se hubiera desarrollado generación renovable, seguramente va a ser baja, y entonces lo que estamos viendo es que en esos años húmedos el costo total iguala, ¿sí?, si se hubiera usado gas, iguala al de las renovables, pero el de las renovables sigue siendo extremadamente más conveniente en cualquier otro escenario que no sea húmedo, ¿no? Con lo cual, digamos, queríamos de alguna manera, digamos, técnica, ¿no es cierto?, está a disposición, digamos, los resultados, Guillermo seguramente va a comentar, del estudio completo, pero se trató de hacer un estudio lo más objetivo posible y eliminando cualquier hipótesis que pueda sesgar el resultado, ¿no es cierto?, sino al contrario, digamos, evaluar el resultado en función del rango de todas las variables que se podían presentar posibles, y bueno, y vemos que claramente ha sido una decisión, y vuelvo a insistir, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino ya estrictamente en lo que respecta al costo directo para el consumidor, digamos, para quien paga, digamos, la factura eléctrica, un ahorro significativo, ¿no es cierto?, asociado al desarrollo de estas tecnologías. Bueno, eso es todo, y bueno, quedo a disposición luego para que se... Muchas gracias. Creo que... Hola. Quiero que... Fíjate porque se cierra por el... Hola. No. Hola, creo que sí. Hola. No, están todos apagados. Acá sí, alguno de estos funciona. Hola. Ahí. Creo que los números que presentó Carlos ahora muestra que tanto en el escenario fáctico y contrafáctico no hay duda lo conveniente que fue la incorporación de las energías renovables, y también en la última presentación cómo esos números lo seguirán siendo en el futuro. Creo que claramente, y el principal tema es que no solo se disminuyeron los costos de generación, sino también la variabilidad, y aquel peligro tremendo que había de que se diera un escenario simultáneo de altos precios de petróleo con un año de baja hidraulicidad quedó totalmente despejado al poder recurrir a estos otros recursos. Entonces, claramente, después de todo este proceso en el que Uruguay avanzó y podemos decir que completó la primera transición energética que era decarbonizar la generación de energía eléctrica, se cumplió a satisfacción y terminamos con un sistema de generación eficiente, pudiendo suministrar toda la energía necesaria con las condiciones de calidad también necesarias, y un sistema mucho más resiliente, más robusto del que teníamos. Las redes también fueron fortalecidas, la red de transmisión y de subtransmisión, porque se hicieron muchas obras en esas áreas para poder conectar toda la energía.
Estamos adecuadamente y hasta con una cierta sobreoferta, ya sea tanto de disponibilidad de energía y de potencia para afrontar los requerimientos que tiene el país y como decía Carlos, también se transformó en un país netamente exportador. O sea, tenemos disponibilidad de energía para poder exportar. También se desarrollaron las capacidades y quedó probado, todos recordarán los temores que había de lo que podía significar la incorporación de nuevas tecnologías en el Uruguay, y claramente no hubo ningún tipo de inconveniente y se hizo de una manera muy eficiente. Y todo esto nos deja muy bien plantados y parados para enfrentar los nuevos desafíos que presenta y que el mundo está planteando, que es la segunda etapa de la transición energética, que implica, en el cual las energías renovables tienen un rol determinante. Primero, para sostener las demandas que hoy son eléctricas, el crecimiento de esas demandas van a tener que necesariamente seguir haciéndose en base al desarrollo de energías renovables. Y segundo es avanzar en la electrificación de otros consumos energéticos que hoy no son eléctricos. Entonces, viendo esto y teniendo en cuenta algunos planteos, como lo que hizo el doctor Foderé hoy en el panel previo respecto al tema regulatorio, creo que el tema regulatorio es tremendamente trascendente en esta etapa que necesitamos. Porque en general se dice que en el Uruguay todas las cosas se hacen tarde, y paradojalmente en el tema eléctrico no fue así, porque miremos el marco regulatorio. En el año 2002 tuvimos un marco regulatorio que era muy adelantado para lo que se esperaba en ese momento, para lo que había en ese momento, que era la generación hidráulica y térmica, ¿no? Previendo la posibilidad de desarrollo de un mercado. Era un marco regulatorio muy completo. Y realmente ese marco regulatorio hasta hoy en toda su dimensión no se utilizó, porque hoy, si bien hay contratos en el mercado, no hay un solo contrato en lo cual UTE no sea una de las partes en ese contrato. O sea, no hay ningún contrato entre dos partes. ¿Y qué pasó? Se incorporaron tecnologías sin que hubiera un marco regulatorio que adecuadamente las representara, porque no hay ninguna previsión de energías renovables como la solar fotovoltaica o la eólica en el propio marco regulatorio que tenemos hoy vigente. Entonces, no solo tenemos que avanzar hacia un marco regulatorio que permita incorporar todas las tecnologías que sabemos que son necesarias para avanzar en la transición energética, sino tenemos que primero tener una base de partida que sea adecuada a la realidad que ya tenemos. Entonces, eso es una necesidad inmediata que tenemos que encarar. Y por supuesto, en esta nueva etapa, definir todas las condiciones, porque uno de los grandes valores que tiene, se habló en muchos países donde tienen condiciones ambientales o capacidad de generación eléctrica muy favorable y todo, pero una de las cosas que se valoró mucho en Uruguay, que además de tener las estas, es los marcos de referencia, la estabilidad institucional. Entonces, construir este marco regulatorio que se necesita para avanzar en esto, es imprescindible hacerlo con la máxima anticipación posible, para que no se vayan tomando decisiones ante casos concretos, sino que se prevea con suficiente anticipación para que puedan desarrollarse eso. La referencia a ese marco regulatorio es tan importante como cualquier otro tipo de incentivo que permita avanzar en todas estas cuestiones, como hablábamos, desde la generación distribuida, la incorporación de baterías, la gestión de la demanda, el reconocimiento de la gestión de la demanda como un rol importante que tiene, más todas las otras tecnologías que sabemos de las cuales se ha hablado sin tanto. duda que sí. De hecho, creo que el tema regulatorio para lo que se ve en el hidrógeno estuvo en todos los paneles y es uno de los temas. Ahí nosotros tenemos como sponsor a varios estudios justamente de abogados que están viendo todo el tema regulatorio. Yo no sé si quieres hacer algún comentario más, o tengo unas preguntas acá que me gustaría... Un segundito, nada más que justamente en ese sentido creo que es necesario avanzar y no solo pensar tenemos que adecuar el marco regulatorio a lo que ya está como elemento de partida, ¿no? Que falta un reconocimiento de una cantidad de aspectos del marco regulatorio para el adecuado funcionamiento de la energía eólica y la energía solar fotovoltaica, y que pueda participar en esa etapa de la segunda etapa, la transición energética, en lo que refiere a atender las demandas que ya son puramente eléctricas en ese sentido. Y nada más, y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, para ser bien breve, porque estamos ya sobre la hora, un poquito atrasados, yo voy a hacer una pregunta a cada uno de los panelistas, bien concretas.
A José, llegó una pregunta, José, para cuando se hablaba del costo asociado a que va a tener que pagar cada tipo de cliente, ¿no? Se hablaba de 2.200 pesos. Hay una pregunta que llega de la gente que está viendo virtualmente, de que dice si UTE va a abrir la posibilidad de poder comprar contado ese kit y en ese caso, digamos, ¿cuánto sería el costo? No sé si me explico. Si en vez de financiarlo, de que una persona lo compre, yo no sé cómo encastra eso como tú lo presentaste, parece más que ustedes les van a hacer la OIM también, ¿no? Y la operación. Entonces yo lo veo más como un tema, como si pagara todos los meses una cuenta de luz, que comprarlo y después hacerte cargo, ¿no? Pero se prende de abajo, ahí. Hola, no está prevista esa situación. Digo, está claro, hoy lo comentábamos, que en el mercado existen proveedores privados de este tipo de servicios y seguramente tienen sus costos asociados y sus precios en definitiva. En el caso de UTE tenemos que tener presente de que el mayor núcleo de gente que estamos apuntando es gente que no tiene condiciones de ir a sacar un préstamo para pagar el kit y básicamente ahí donde está, en conjunto con los pagos mensuales de los servicios que comentábamos, esa gente es cliente de UTE, a pesar de que UTE no le da energía, le da un servicio prestado a través de esta inversión y le da los servicios de mantenimiento, correctivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son clientes de UTE que mensualmente están haciéndose cargo, digamos, de su cuota fija, ¿tá? Y con todas las renovaciones que hay que hacer del equipamiento en esos 25 años, están incluidos en la propia cuota y es la UTE el que lo va a hacer. El costo, nosotros conocemos perfectamente el costo, obviamente, de ese equipamiento, pero tengamos claro de que en este programa que estamos llevando a cabo es el apoyo de OPP, es la parte de UTE, de la Dirección Nacional de Energía, y está previsto como una política social, por decirlo de algún modo, de llegar hasta esa... No lo estamos mirando, no lo estamos visualizando como un producto comercializable, digamos, normal. ¿De acuerdo? Bien. No sé si respondo. Está perfecto, gracias. Francisco, no sé si estás por ahí todavía, en la noche en España. Hay una pregunta asociada a las comunidades energéticas, sobre todo en el sector rural. No sé si ahí Francisco me estaba escuchando. Sí, te escucho bien. Ah, perfecto. El tema de la calidad, digamos, asociado a la calidad de la energía, ¿no? Que es un tema que muchas veces nosotros hablamos de que llegamos al 100% del país electrificado y a veces en realidad llegamos con un servicio eléctrico que puede dar para algún tipo de uso y no para otros más asociados a la industria o algún tema más, digamos, de riego o lo que fuese, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes con este tipo de tecnología que están desarrollando y sobre todo con el tema del storage, si ves viable obtener, digamos, soluciones en el cual la calidad de energía, la calidad del producto sería mejorada con esas soluciones antes de extender, por ejemplo, redes unifilares por varios kilómetros que en realidad la calidad y limita mucho la actividad que puede llegar a hacer con esa energía eléctrica? Bueno, pues yo creo que es una pregunta muy pertinente, ¿no? A ver, el tema de las comunidades energéticas, sobre todo si son rurales o alejadas de un punto de entorno con la red primaria, pues tiene el hándicap de que está expuesto a la punta valle, ¿no? Como ya explicaba UTE en el plan que tenía conceptualizado. Entonces, lo que se está configurando aquí, también para las insulares, que es otro tipo de comunidad energética, en este caso porque son islas, ¿no?, apartadas geográficamente, es la compartición de los recursos, ¿no? Al final, tienes una capacidad de almacenamiento, pero efectivamente es limitada, tienes una capacidad de generación, pero también es limitada, y lo que se propone es compartir recursos entre diferentes comunidades. De esa manera, eres capaz de garantizar el suministro si tú, desde tu comunidad rural, no eres autosuficiente en un momento dado, obtener energía de otra comunidad, ¿no? Es como se está configurando. Al final es una malla de comunidades energéticas. Siempre que estén aisladas, claro. Si tienes un punto de entronque con la red primaria, pues al final el backup es la red primaria, ¿no? Está claro.
Bien, quedó clara la respuesta. Por último, tengo una pregunta para Guillermo, bien concreta, que dice, el ahorro que se mencionó de 744 millones de dólares, ¿considera en el cálculo la energía no generada por el curtailment, pero de todas maneras pagada a los generadores? Sí, sí. Quizás es un punto que vale la pena reforzarlo. Hola. Ah, la suben de arriba. Este es el número 6. Ahí debe estar. Hola. Sí, creo que Carlos hizo mención cuando justamente era un tema que habíamos hablado y que era claramente necesario definir qué entendíamos por el costo de abastecimiento de la demanda. Porque Carlos dijo, no es otro, pero hay muchos costos de abastecimiento de la demanda. Si mira lo que puede aparecer en diferentes documentos, el concepto es otro. Y por eso una definición clara y justamente las restricciones operativas, el pago por energía no generada, pero que los generadores que tienen contratos con UTE hubieran podido generar, está incluida en los costos. Nosotros vamos a compartir después el estudio completo donde están todos los rubros que entran en esto y este punto va a quedar claro. Pero ustedes recordarán que fue alguno de los temas sobre los cuales se cuestionaba el tema de las energías renovables, pero claro, estamos... acá justamente está incluido todos esos costos. Okay. Y también, como otra cosa diferente de lo que podía hacer, se está poniendo en el costo de abastecimiento de la demanda el resultado neto entre la importación y exportación, que fue ese otro cambio importante, porque cuando en el escenario fáctico, creo que en el 2007, 2011, creo que había del orden de 400 o 500 gigavatios de importaciones por año, y en el segundo periodo en el cual tenemos esa reducción hay 1.000 y algo de 1.200, 1.300, o no sé si 1.400 gigavatios de exportaciones por año. O sea, dimos vuelta del orden de 2 gigavatios. Vamos a compartir entonces el estudio para poder especiarlo. Creo que justamente quería aprovechar que un punto importante era decir, desde AUSPE percibimos que ante los desafíos que tenemos por delante, el sector privado está en condiciones de tener una participación tan relevante como tuvo en la primera transición energética, ¿no? Con todas las experiencias que tiene y las capacidades que ha demostrado tener, y es importante que se generen las condiciones para que así pueda ser.